Ok, estamos bien. Bueno, que tenemos la clase de hoy, era una introducción a los métodos instrumentales de análisis. Okay. Como siempre, la estética lo hace la profesora Marisa, es muy buena en haciendo presentaciones. Y yo la apoyo. Introducción a los métodos instrumentales de análisis. ¿Okay? Como habíamos señalado, este curso contempla una introducción muy breve sobre todo el panorama de la instrumentación y luego nos vamos a enfocar dentro de la instrumentación a la instrumentación espectroscópica. ¿Okay? Bueno, ya discutimos los organigramas, vamos a dejar esto a un lado. Ustedes recibieron la información, el cronograma completo. Okay. Bien, clasificación de los métodos analíticos. Todos estos temas ya lo habíamos visto anteriormente, se dan técnicas de separación, pero bueno, aquí se señala, antes de realizar una determinación hay que recordar que se deben hacer las separaciones. Es importante porque como vemos todo el protocolo de análisis, la técnica analítica espectroscópica es una de las etapas. ¿Okay? La parte importante es toma de muestra y separación del analito. ¿Okay? Vamos a recordar que si usted no separa el analito de su matriz, va a tener un enorme problema de interferencia. ¿No? ¿Okay? Por eso lo vamos a señalar, programa un recorderis. Métodos analíticos. Los métodos analíticos se pueden dividir en dos grandes divisiones. Métodos clásicos y métodos instrumentales. ¿Okay? Métodos instrumentales y métodos clásicos. Todos los métodos clásicos e instrumentales se pueden realizar pruebas cualitativas y pruebas cuantitativas. ¿Okay? Aquí podemos señalar, vamos a señalar. Ok, así vamos. Okay. Así como bien. Okay, entonces, de los métodos clásicos instrumentales, las pruebas cualitativas, que dicho sea de paso, usted no puede hacer ningún análisis cuantitativo si antes no sabe qué va a analizar. ¿Sí? Primero hay que hacer un análisis cualitativo. Okay. Y aquí es una parte importante, usted puede pasar todo un año determinando qué es lo que tiene. Okay. Porque, bueno, imagínense en el caso de análisis forense, le trae una muestra de sangre y dice, ¿de qué murió? ¿De qué murió? Si fue envenenado, bueno, debe haber algo en la sangre, porque fue una muerte fisiológica, eso lo hace el médico forense. Pero el químico forense tiene que analizar la sangre para ver qué compuestos hay. Hay miles, hay millones de compuestos químicos y todos intoxican más o menos. Es un problema cualitativo. Una vez que detecta qué es, entonces lo puede cuantificar. Y a nivel forense usted tiene que cuantificar si murió y tiene que determinar la concentración para ver si una intoxicación realmente o realmente tenía una acción medicamentosa. Entonces decir, análisis cualitativo, es muy fácil. No, no, no. A veces es mucho más difícil cualificar que cuantificar.
Lo que pasa es que en control de calidad o en el laboratorio con el profesor, ahí, pero vamos a analizar calcio. Ya usted sabe que tiene que analizar calcio. Ahí está la mitad del problema ya resuelto. Pero en la vida real no es así. Le dan una muestra, usted tiene que ver qué es lo que hay. ¿Okay? Y eso es cualitativo. Entonces, se producen productos en análisis cualitativo, ¿no? Se producen productos identificables por su color, solubilidad, olor, actividad óptica, índice de refracción. Sí, usted puede identificar cualitativamente por parámetros físicos, ¿okay? Y químicos. Una prueba de reacción química, o solubilidad es una prueba física, actividad óptica, índice de refracción son propiedades ópticas, pero esto es instrumentación. ¿Okay? Así que análisis cualitativo lleva instrumentación también. ¿Okay? Para análisis de metales, usted hace espectroscopía atómica. ¿Okay? Claro, usted puede poner su muestra en una cucharita y lo pone a la llama Bunsen y si le pone amarillo, ahí usted tiene sodio, pero eso es sodio nada más. ¿Y qué hay el resto? Si hay un metal pesado que es tóxico, va a estar en partes por millón, partes por billón, y no va a salir con la llamita Bunsen. Entonces tienen que hacer cualitativamente un análisis de explosión atómica o emisión atómica de plasma, ¿okay? Que cuesta $500,000, y eso es cualitativo todavía. ¿Ok? Entonces, nada más para que tengan una idea, los métodos que pueden ser clásicos o instrumentales necesitan hacer análisis cualitativo primero que todo y después hacen análisis cuantitativo. Dentro de los análisis cuantitativos, ¿okay? Aquí podemos subdividir también en estos son análisis cuantitativos clásicos. Vamos a poner clásicos aquí. Clásico. Ordena un poquito más esto. Ok. Guardar esto. Los análisis cuantitativos clásicos son dos: gravimetría y volumetría. El desarrollo de toda la química analítica, en esencia, es la química, porque la química se desarrolló fue por el análisis cuantitativo para poder determinar lo que es las proporciones definidas. Todas esas leyes fundamentales fueron hechas por gravimetría, usando balanzas, y no balanzas digitales, balanzas biplatos, que ya en el laboratorio tenemos uno de recuerdo ahí. Antes se pesaba con un biplato, se mueve un lado, se mueve, y así se desarrolló la química. Eso es gravimetría, pesando con un compuesto A, compuesto B, pesando A, pesando B, pesando el producto, ¿okay? Disolviendo, pesando y pesando y pesando gravimetría. Y de hecho todavía la gravimetría se usa y es un método estándar. Es muy confiable la pesada. Las pesadas dan muchas cifras significativas. Por ejemplo, una balanza de analítica, que analítica es 0.1 miligramos. Si usted pesa 1 gramo, usted tiene 1 y 4 dígitos, tiene 5 dígitos. ¿Okay? En cambio, una bureta, usted tiene 1 gramo, sería 1 mililitro y la segunda cifra sería 2 cifras significativas nada más. ¿Okay? Para tener 3 cifras tiene que medir más de 10 mililitros. En cambio, aquí usted pone 10 gramos o 10 mililitros, usted tiene 6 cifras significativas. ¿Ok? Ya vamos. Bueno, cifras significativas es importantísimo. A mayor cifra significativa, hay mayor precisión. ¿Ok? Porque hay mayor significancia, hay menor incertidumbre. Menor cifra significativa, mayor incertidumbre. Bien,
Entonces, gravimetría, desarrollo de la química analítica y de la química. Después vino la volumetría. ¿Ok? Y estas son las dos técnicas clásicas. ¿Ok? Entonces, cuando habla técnicas clásicas, habla de gravimetría y volumetría. Y todavía se siguen utilizando. ¿Ok? Y en control de calidad, todavía se sigue analizando con pipetas, uretas. ¿Ok? Porque es muy confiable. Usted puede tener 0.5% o hasta 0.2% de reproducibilidad con volumetría. Y puede tener un equipo de $1 millón que tiene 1% nada más. ¿Okay? Por eso se sigue confiando. Lo único de la volumetría, el problema es la interferencia. ¿Okay? Porque no es un método muy específico o muy selectivo. Entonces, se consideran técnicas clásicas la volumetría y la gravimetría. Entonces vienen el resto de las técnicas que son instrumentales. De los cientos o miles de técnicas, 2 son clásicas, gravimetría y volumetría, nada más 2. El resto son instrumentales. Ahí está todo el montón de técnicas que tenemos que ver cómo lo agrupamos. En este curso vamos a hacer un pequeño agrupamiento. ¿Okay? Y en el libro de química instrumental están todos, prácticamente todos. No tienen que leer el libro, ¿no? Eso conlleva varios cursos, incluyendo cursos de maestrías y hasta de doctorado. Este libro está muy completo. Se iniciaron a emplear fenómenos distintos a los métodos clásicos. Cuando ya no se usó volumetría ni gravimetría, se midió luz, se medía el color, ¿okay? Se medía índice de refracciones. Ya se pasó a métodos instrumentales. Para análisis cuantitativo se empezaron a usar las medidas de las propiedades físicas, conductividad, conductimetría, potencial de electrodo, pHs, absorción y emisión de luz, espectroscopía de absorción, espectroscopía de emisión, relación masa-carga, espectrometría de masa, fluorescencia. ¿Okay? Todas eso son técnicas físicas. ¿Okay? Hay una propiedad física ahí. ¿Okay? Y el color es físico. Las separaciones de mezclas complejas se empezaron a realizar por técnicas cromatográficas y electroforéticas. ¿Okay? Estas técnicas que vimos acá no son técnicas de separación. Si tiene un compuesto, le va a medir conductividad. Si tiene 2 compuestos, le va a medir conductividad de los 2. Si tiene 5, le mide los 5. Entonces, ¿cuál es cuál? Tiene que separar. En las separaciones son técnicas más avanzadas en el desarrollo de las técnicas analíticas. Cromatografías, cromatografía de gases, cromatografía de líquido. Electroforéticas, separación de ADN, por ejemplo, RN, ¿okay? Proteínas cargadas eléctricamente. ¿Okay? Y esto se da en cursos de cromatografía. El desarrollo de la electrónica e informática ha ido en paralelo con el crecimiento de los métodos instrumentales. ¿Okay? La automatización. ¿Okay? La automatización lo que hace es minimizar el error personal, que es muy grande. Muy grande. El Homo sapiens se aburre muy rápido. Hace un análisis entusiasmadamente. El segundo análisis por duplicado, ya un poco desganado. El triplicado, si tiene un compañero que lo haga. ¿Okay? Imagínense si tiene 100 muestras en un día. Que eso sucede en un laboratorio clínico, en un hospital. Se analizan hasta 1000 muestras al día. Ahí no se puede poner una persona. ¿Okay? Después de 10 análisis ya no sabe qué hacer. Ni 20. Los errores son muy grandes. Ahí entra la electrónica y la instrumentación, la automatización. ¿Okay? Y de tal suerte que, bueno, el Homo sapiens siempre es flojo por naturaleza, mentalmente. Hace un esfuerzo y no quiere repetirlo.
Entonces a veces hace un solo análisis, todo automatizado. Así somos, ¿no? Mientras se puede hacer en la vida fácil, se hace. Entonces uno va a hacer un análisis y compra un equipo de $200,000, porque así somos. Con un equipo de 20,000 se podría hacer. Porque, y ustedes lo saben, usted puede hablar con un celular de $30, ¿no? Pero quieren uno de $200, ¿no? ¿Te entienden lo que yo estoy hablando? Lo mismo pasa en la instrumentación, ¿no? Uno quiere lo mejor siempre, ¿no? Y lo más cómodo. Bueno, una de las propiedades que vamos a ver con más énfasis es la medición de luz. Lo veremos en este curso, que es una de las propiedades físicas. ¿Ok? Conductividad, potencial, luz. Bueno, la luz es una. Y esta es luz visible, que va del rojo hasta el violeta. Pero el espectro electromagnético no solamente cubre luz visible, vamos a ver que aquí al lado de violeta está el ultravioleta y aquí al lado del rojo está el infrarrojo. Entonces nosotros en este curso vamos a trabajar espectroscopía óptica, que es visible y sus vecinos, el ultravioleta y el infrarrojo. ¿Okay? Rayo X, que está más abajo del ultravioleta. Vamos a tratar de ver un tema nada más, que la fluorescencia alcanza el tiempo de fluorescencia de rayo X, pero no se toca, ¿okay? Porque ya no es óptico. Óptico es el visible y sus vecinos. Menos se va a ver gamma, ¿okay? Ni tampoco vamos a ver ondas, microondas, que será la resonancia magnética nuclear. ¿Ok? Pero todo eso son ondas. ¿Ok? Y es electromagnetismo y son radiaciones electromagnéticas. Y eso es espectroscopía. ¿Ok? Entonces, repito, vamos a ver solamente espectroscopía óptica. Espectroscopía, que es una parte de la espectrometría. Es espectro, porque vamos a ver espectro. Escopía, porque es escopía, radiación. Esos términos los vamos a ver después, ¿no? Entonces aquí está, es un espectro visible continuo, ¿okay? Al lado del rojo, violeta, al lado del rojo está la amarilla, pero el verde, medio verde, medio amarillo, medio aqua. Como ve que el ojo humano nada más puede distinguir unos 5 o 6 colores, un rojo, un amarillo, un verde, un azul, violeta, ya los términos medios no lo puede distinguir bien. Por eso nosotros vamos a usar otra variable que no sea los humanos, nuestra variable que mida los instrumentos, vamos a medir longitud de ondas. Entonces, con longitud de onda podemos ver si esto es 700 o 800 o 801 o 799 o 799.1. Eso solo se puede hacer midiendo longitudes de onda. Los humanos no distinguen mucho aquí. ¿Okay? El phantom este, ¿no? Bien, entonces le había señalado que nosotros cubriremos en este curso el espectro electromagnético visible y su vecino. Eso es espectroscopía óptica. Porque vamos a ver el visible, este es lo que es óptico, y sus vecinos, ultravioleta y el infrarrojo. El ultravioleta se divide en ultravioleta cercano, medio y lejano. El infrarrojo también se divide en infrarrojo cercano, medio y lejano. ¿Okay? Entonces, veremos nosotros esto nada más. Y de esto veremos esto que está aquí, que involucran electrones que saltan de un orbital a otro. Todo esto aquí son electrones que saltan de un lado a otro. De aquí para acá, esto es medio es vibración. ¿Okay? Y esto térmico es también vibración en el infrarrojo. Aquí ya tenemos
Eh, estos son vibraciones, estos son rotaciones, rotación microondas, rotación del núcleo. Aquí tenemos saltos de electrones internos, estos son saltos de electrones de valencia y estos son saltos de componentes nucleares. ¿Okay? Bueno, transiciones nucleares, producción de rayos gamma, emisión de partículas, neutrones, protones, electrones o betas. Pues. Bien, entonces esto no se ve en este curso, ni es acá. Vamos a entrar visible y sus vecinos cercanos. Ultravioleta, infrarrojo cercano y medio. Bien, entonces, ¿en qué se diferencia? Bueno, para comenzar, todos son ondas sinusoidales. Y vamos a ver ondas sinusoidales. ¿Okay? Pero la diferencia está en la longitud de onda. Esto está al revés aquí. Porque la distancia de aquí a aquí es la longitud de onda. Y a menor longitud de onda hay mayor energía. Así que esto debería ser para acá. Está escrito al revés. ¿Okay? Y a mayor longitud de onda hay menor energía. Y estos son los de menor energía acá. Esto está al revés acá. Pero bueno, esto sí es importante. Estos son las longitudes, de onda. ¿Ok? El visible, estamos hablando de micrómetros. ¿Ok? Aquí ya estamos hablando de nanómetros y Armstrong. ¿Ok? Ultravioleta, estamos hablando de orden de 1000 veces más, ¿okay? 10⁻⁶, 10⁻⁹ por ahí, casi nada. Y microondas, estamos hablando, bueno, cerca de ondas, una onda por segundo, 0.1 onda por, este es 1 metro de longitud de onda. Este es 0.1 metro, ¿ok? Y 0.01 metro. Y diámetro 3 metros es 1 milímetro. ¿Okay? Entonces, vamos a definir la energía y la identidad de todas las radiaciones por su longitud de onda o por su frecuencia, no por los colores. ¿Okay? El color es una propiedad muy imprecisa y solo es válido para el visible. Nosotros no vemos, de aquí para acá no vemos nada y de aquí para acá tampoco vemos nada. Nuestros bastones del ojo no lo perciben, ¿okay? Pero existen. ¿Okay? Entonces, esto aquí en nuestro curso. Como de toda la instrumentación asociada a esto. Pues recuerden que existe todo esto todavía y todo esto por acá. Y todo esto tiene su instrumentación. Y ver todo esto es ver el libro completo. ¿Ok? Es instrumentación analítica. Bien. Entonces, vamos a ver un poco más. Vamos a abrir el compás un poco más para ver si podemos abarcar los métodos instrumentales. Es mucho decir, hay miles de métodos instrumentales, ¿eh? Miles. Pero vamos a tratar de resumirlo lo más que se pueda. Bueno, este es un resumen que hace el libro El Scoop. Es muy bueno y vamos a usarlo entonces. Aquí se clasifican los métodos instrumentales por su propiedad. ¿Ok? La propiedad física, principalmente propiedades físicas. Ya veremos cada uno. Por ejemplo, esto es radiación. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 métodos instrumentales que miden radiación. Entonces, veamos la primera, emisión de la radiación. Sí, emisión de radiación. Emisión, todos estos son radiaciones, ¿eh? Radiaciones de gamma, X, ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas, onda de radio. Entonces, si se absorbe alguna de esas, no, si se emite alguna de esas radiaciones, tenemos un método instrumental de emisión de radiación.
Si se emite rayo X sería el método instrumental de emisión de rayos X. Si se emite ultravioleta, ese es método de emisión ultravioleta. Si es visible, es método emisión visible. Método de emisión de radiación de electrones. ¿Ok? No se emite electrones, se emiten radiaciones de electrones que giran. Eso es el Auger. El Auger es emisión de radiación de electrones que giran. Si emite luz fluorescente, es método de emisión, pues la fluorescencia es una técnica de emisión de radiación. Fosforescencia también es una técnica de emisión de radiación fosforescente por luminiscencia. ¿Okay? Entonces, todos puede ver emisión fosforescente, fluorescente y luminiscente de rayo X, o de ultravioleta o de visible. Cada uno de estas es un método que tiene una técnica y una instrumentación asociada. Y cada fabricante desarrolla su propio instrumento basado en un método instrumental. Así que eso produce cientos, miles de instrumentos que hay disponibles solamente para emisión de radiación. Pero si se absorbe la radiación, eso tenemos el método de absorción de rayo X, absorción de ultravioleta, absorción visible, absorción infrarroja, absorción de fotoacústico, es una radiación. Resonancia magnética nuclear es absorción de radiación de microondas, absorción de spin electrónico. ¿Okay? Cada uno es un método instrumental. ¿Okay? Y de estos métodos hay técnicas, y las técnicas tienen sus instrumentos, y cada fabricante tiene su propio diseño, su propio instrumento. ¿Okay? Entonces, le doy una idea de la monstruosidad de lo que es la instrumentación analítica. O si se mira la dispersión de la radiación, ¿okay? Entonces tenemos, por ejemplo, método instrumental de turbidimetría, que es una técnica de dispersión, o la nefelometría, o espectroscopía Raman, ¿okay? Son técnicas de dispersión. Aquí la radiación llega y choca y se dispersa. ¿Okay? Todos estos tres tienen procesos de dispersión de radiación, o se refracta, la luz entra y sale por otro lado refractado. ¿Okay? La refractometría, la interferometría, ¿okay? Como método, ¿verdad? O si se difracta, ¿okay? Si hay una ranura y se refracta y se produce una fuente puntual, tenemos difracción de rayo X, difracción de electrones. ¿Okay? O si rota la radiación, si llega a la luz, viene y rota, entra en una fuente, en un material polarizado, ¿okay? Llega, o si te gira, sale virado. Si sale rotado la luz rota porque se desplaza en un plano. ¿Okay? Entonces, esa rotación es la polarimetría, la dispersión óptica rotatoria o el discretismo circular. Estos se usan mucho en química orgánica. ¿Okay? La polarimetría se usa todavía por los azúcares rotan la luz polarizada, y se puede hacer análisis cuantitativo y cualitativo midiendo la rotación. De hecho, existe todavía vigente la técnica ICUMSA de certificación de la pureza de un azúcar midiendo la rotación el ángulo de rotación del azúcar al 1%. Debe tener un valor con 0.1 grado o 0.05 grado de dispersión. ¿Okay? Un equipo puede costar $50,000. Tienen que medir 0.01 grado de precisión de rotación de la luz. Sí, se usa. Todo esto se está usando hoy en día. Potencial eléctrico.
Potenciómetro. Ahora que esto ya salimos de radiación. ¿Okay? Todo esto son técnicas espectroscópicas. ¿Okay? Pero hay instrumentos que miden otras cosas que no es radiación. Por ejemplo, potencial eléctrico, la potenciometría, por ejemplo, la medición de pH o medición de electrodos selectivos, que es potenciometría, se mide voltaje. O cronopotenciometría, se mide la caída de voltaje, un análisis. ¿Okay? Y se mide la pendiente o se mide el área debajo de la curva de potencial. O puedo medir una carga eléctrica, es la coulombmetría. ¿Okay? Carga eléctrica no es cantidad, no es flujo de corriente, es cantidad de corriente, cantidad en números. Eso es coulombmetría. Una muestra que tiene más concentración tiene mayor cantidad de electrones y tiene mayor cantidad de coulombios. Pero también se puede medir el flujo. El flujo es amperometría. ¿Okay? O polarigrafía, que es una técnica bivariable que mide corriente y voltaje simultáneamente. ¿Okay? O se puede medir la resistencia eléctrica, que es la conductimetría. ¿Okay? O se puede medir la masa, que es la gravimetría, balanzas. ¿Okay? O se puede medir la relación de carga-masa, que es la espectrometría de masa. Se coge una partícula, se lo vaporiza, se le bombardea para que se descomponga, se forman fragmentos cargados y se mide la masa de ese fragmento y su carga, y esa es la espectrometría de masa. ¿Okay? Nosotros ven en química orgánica, ven la interpretación. Trataremos de ver algo de la instrumentación asociada. Y más ahora que tenemos por fin un espectrómetro de masa acoplado a un cromatógrafo de gases en la planta baja del edificio 5 ya. Está listo para usarse. Tenemos una técnica, una licenciada en química, entrenada para usarlo, para darle prestaciones a los estudiantes y a la comunidad. Y bueno, estamos en pandemia, lastimosamente. Velocidad de reacción, si la cinética, ¿okay? Los métodos cinéticos, por ejemplo, las enzimas, los métodos enzimáticos son cinéticos, se mide la caída, si la pendiente de una variable. Por ejemplo, la técnica enzimática produce en color. Si la muestra es muy concentrada, el color va cambiando muy rápido. Si la concentración es menor, el color cambia lentamente. Entonces se mide velocidad de caída. Eso es cinética. ¿Okay? Velocidad de reacción. Y se siguen usando. Propiedades térmicas, gravimetría, volumetría térmica, calorimetría de barrido diferencial, análisis térmico diferencial, método de conductividad térmica. ¿Sí? Por ejemplo, usted coge una muestra y le mide su temperatura. ¿Okay? Luego lo va calentando, solamente lo va calentando y van midiendo la temperatura con que va calentando. Y se produce un espectro. ¿Okay? Usted con esa variación del espectro, usted puede ver cuando se mantiene constante, hay un cambio de fase. Puede ver el cambio de sólido a líquido, de líquido a gas. Y dependiendo del tamaño de ese rango, usted puede ver cuánto hay del sólido. O puede ver varios sólidos, te va a ver varios cambios, solamente de temperatura, solamente midiendo temperatura. Pero lo importante es ver la diferencia. Siempre diferencialmente es mejor. ¿Okay? Usted, en vez de tener una gráfica continua, usted tiene picos. Cuando usted tiene picos, usted puede medir mejor las posiciones y el área. Entonces, el análisis térmico diferencial mide la diferencia de temperatura. ¿Okay? Prácticamente es la primera derivada del cambio de temperatura. Y se usa. En Panamá, en la universidad, teníamos un DPR, análisis diferencial térmico, pero se le dañó, se estaba utilizando para
análisis de que era, vamos a ver, datación de cerámicas. Es un trabajo que hacían los físicos en el Centro de Técnicas Nucleares. Se medía, se calentaba lentamente la cerámica, y la cerámica tiene esa propiedad que concentran energía y cuando se calienta se dispara esa energía en forma de luz. Entonces, midiendo la cantidad de luz, entre más luz se ha acumulado, más viejo la cerámica. De esa manera pues sabes si la cerámica es nueva o si una cerámica del tiempo de la colonia o precolombina. ¿Sí? Para que vean, ¿no? Curiosidades. ¿Quién sabe dónde terminarán ustedes trabajando? Pero todas son técnicas analíticas. Son desarrolladas principalmente por los físicos y nosotros los acoplamos, lo adaptamos fácilmente. Radioactividad, método instrumental, método de activación y dilución isotópica. ¿Okay? Este puede medir la radioactividad o la dilución isotópica se mide, bueno, usted puede medir la intensidad de un material radiactivo, pero usted puede medir un material no radiactivo activándolo. ¿Okay? Por ejemplo, usted tiene arsénico, pero arsénico no es radiactivo. ¿Okay? Bueno, usted lo mete dentro de un chorro de neutrones, por ejemplo, en un reactor nuclear, ¿okay? Una planta nuclear, por ejemplo, debe tener una planta nuclear, ¿no? Un laboratorio nuclear, que en Panamá no lo tenemos. Entonces son técnicas sofisticadas estas. Pero si usted mete un material no radiactivo en un flujo de neutrones, entonces el material se vuelve radiactivo. Usted lo saca y está radiactivo. Usted mide la actividad de esa radiación y usted puede hacer un análisis cuantitativo y cualitativo. ¿Okay? Por ejemplo, esto estuvo muy de moda y favoreció el desarrollo de la técnica de activación neutrónica por la determinación de arsénico en el cabello del general, bueno, que fue general, fue rey, autorrey, se llama Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Se dice que Napoleón Bonaparte había sido asesinado con arsénico, ¿sí? Y no le encontraban arsénico. Entonces, se usó el cabello de Napoleón y se cortó en pedazos, ¿okay? Y se pudo medir que el arsénico que estaba presente había sido añadido paulatinamente en un rango de tiempo y se puede medir más o menos en qué tiempo, unos meses, un año casi, de que se estaba dando arsénico a Napoleón y que fue envenenado por arsénico. Por claro, eso se hizo en el siglo XX, ¿no? Ya, y se usó así. Se agarró el cabello, se colocó en un reactor nuclear y se midió su actividad y el arsénico comenzó a emitir radiación y se pudo medir las partes por billón de arsénico que había. ¿Okay? Se hizo de moda eso, la gente se puso contenta, los científicos se alborotaron y comenzaron a utilizar esta técnica. ¿Okay? Y se usa bastante hoy en día, técnica de activación para los países que tienen plantas nucleares, ¿no? O un laboratorio, un reactor nuclear. En la dilución isotópica, se coge un material no radiactivo y lo mezcla con un material radiactivo. Al mezclarse, el compuesto radiactivo se diluye. Cuanto más se diluye, más concentrado está la muestra. ¿Okay? O sea, hay que hacer unos cálculos matemáticos, hay que medir radiación ionizante aquí. Se miden las partículas beta o las alfa o las radiaciones gamas, que son los que más se utilizan, ¿no? Principalmente gamas, que es más fácil de medir. Pero hay que usar instrumentación nuclear. ¿Okay? Bien. Ahora termina aquí.
Hoy es, termina la 1:20, vamos bien. Vamos bien. Instrumento para el análisis. Un instrumento para el análisis químico transforma la información relacionada con la propiedad física o química del analito en información manipulable e interpretable por un ser humano. Por ejemplo, la conductividad. La conductividad es una propiedad que tienen los iones. ¿Okay? Pero usted no mide el ion sodio, ¿okay? Es conductor, pero él no tiene una propiedad conductimétrica. Es un ion dando vuelta por ahí. Entonces, si usted usa un transformador, ¿ok?, que detecte el ion y mida esa conductividad. Entonces, transformamos una propiedad química, que es que el ion que se mueve, en una propiedad eléctrica. ¿Okay? Porque aumenta la conductividad, aumenta el voltaje del electrodo, o aumenta la resistencia de ese electrodo. ¿Okay? Se transforma. ¿Okay? Hay una transformación de una propiedad químico-física a una propiedad medible. Primero por un instrumento, pero al final a nosotros no me interesa lo que lea el instrumento. Yo quiero leer cuánta conductancia hay. ¿Okay? Cuántos microsiemens o cuántos ppm de cloruro yo tengo. Es decir, interpretable por el ser humano. Entonces, el instrumento tiene que transformar la señal eléctrica a una señal medible, que se puede leer, una pantalla, una aguja, lo que sea. ¿Ok? Y ahí vemos entonces los aspectos importantes. El analito, el transductor, que es el que transforma, el instrumento, ¿ok?, que maneja toda esa propiedad, y luego la lectura, la pantalla. ¿Okay? Esos son los componentes importantes que tienen todos los instrumentos. ¿Okay? Claro, cada instrumento va a medir diferentes cosas, ¿no? Un instrumento analítico puede considerarse como un dispositivo de comunicación entre el sistema objeto del estudio, el sodio, el ion sodio, y el científico, que esté viendo PM de sodio. ¿Okay? Y en el medio, ¿quién está? El instrumento. ¿Okay? Bien. Es necesario comprender la relación que existe entre los componentes del instrumento y el flujo de información. El flujo es muy importante. Veremos nosotros, a veces va a ser parte de la tarea de ustedes, seguir el flujo de información en un instrumento que se transmite de las propiedades del analito a través de los componentes hasta el resultado numérico o gráfico que produce el instrumento. La manera en que se codifica la información. Vamos a ver las codificaciones analógicas o digitales. ¿Okay? Los diferentes modos de codificar la información en forma eléctrica se denomina dominio de los datos. ¿Okay? Aquí aparece un Spectronim 20 porque es el equipo básico que ustedes van a trabajar. El profesor Jafé ya tiene varios modelitos ahí para hacer las demostraciones. ¿Okay? Pero la idea es que ustedes abrieran el equipo, vieran los componentes, tocaran, ¿no? Lastimosamente no pueden tocar, tendrán que tener una buena imaginación. Pero, recuerden, trataremos que al final, que pase esta pandemia, ustedes puedan tocar todo esto. Tendrán cursos más adelante, tal vez en los cursos de los últimos años, en las cuales tienen que dar, por ejemplo, temas especiales. Ahora que estamos dando temas especiales de aguas, en agua usted tiene que usar todos los instrumentos habidos y por haber. ¿Okay? Ahí sí van a poder tocar más. ¿Okay? Bien, usted está en 241, usted tienen que dar todavía cromatografías, que entonces ahí van a ver más instrumentos. Espero que en cromatografía ya esté disponible el acceso, ¿no? Bien, este es el Spectronim 20, equipo estándar en un laboratorio. Todos los laboratorios que medían
absorbancia tenían básicamente, tenían 20. Ahora hay diferentes modelos un poco más sofisticados, ¿no? Proceso completo de una medida instrumental. ¿Ok? Diagrama de bloques que muestran el proceso completo de una medida instrumental. Este es un diagrama de bloques. Aquí tenemos un bloquecito, otro bloquecito, otro bloquecito. ¿Ok? La otra manera que a mí me gusta más es hacer la gráfica, los diagramas. Bueno, el sistema objeto de estudio, aquí está la muestra, yo dibujo una muestra, una probeta, una pipeta, el instrumento, se dibuja el instrumento, la rejilla, ¿okay? ¿Okay? Pero si usted es mal dibujante, como sucede muy a menudo, no todos los científicos son buenos dibujantes, entonces se le permite poner un bloque y ponerle el nombre de lo que es. ¿Okay? Aquí hay un estímulo, este es un bloque de estímulo, hay que es una fuente de energía. En el caso de la espectroscopía, necesitamos producir energía lumínica, una fuente de energía, por ejemplo, que es el estímulo. El estímulo llega al sistema, el estudio, aquí está la muestra. Y la muestra va a ser una respuesta que debe ser procesada por el instrumento y dar una información al analista. Entonces, este es un proceso. Por ejemplo, en espectroscopía, este es lo mínimo que se debe escribir. Un proceso de 3 etapas. Un estímulo, la muestra, estudio y la respuesta apropiada para el analista. ¿Ya? ¿Okay? Por supuesto, esto se puede subdividir en otras etapas y esto también se puede subdividir. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, hay algunas otras, hay una subdivisión. ¿Okay? De estas 3 etapas, aquí están subdivididos, ¿no? En 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver los componentes del instrumento. Estos son instrumentos. ¿Ok? El instrumento. En un fotómetro tenemos el estímulo, ¿sí? Esta parte acá, el estímulo, es una lámpara de tungsteno o un filtro de vidrio. ¿Ok? Es decir, la lámpara de tungsteno es una fuente continua. Hoy en día también se está usando aquí, para que eso no se puede, es un dibujo, es un gráfico puntual, no se puede editar, ¿no? Pero hoy en día se tienen fuentes de láseres y fuentes diodos. Los diodos también son fuentes de radiaciones, ¿no? Si usted tiene una lámpara de tungsteno, que es más o menos un espectro continuo, y le pone un filtro rojo, le sale una luz roja. Es decir, una señal ya, una luz procesada, una fuente, un estímulo procesado. Pero en vez de poner una lámpara de tungsteno con un filtro rojo, usted pone un LED rojo y le sale luz roja directamente, o un láser rojo. Entonces veremos, hay fuentes continuas y hay fuentes discontinuas. Esto sería la fuente de estímulo. Hay la señal analítica, muy importante es la señal. Aquí se forma la señal analítica y comienza a moverse por todo el instrumento. La señal analítica es un haz de luz atenuado. En un instrumento fotométrico, la fuente de energía es una fuente de radiación, un tungsteno, un LED, un láser, y se produce una señal que es un haz de luz atenuado, ¿sí? Modificado, ¿no? Es decir, monocromático, o parcialmente monocromático. Llega al detector. El detector es el transductor. El transductor de entrada, porque hay transductor de salida. Transductor es una fotocelda. ¿Okay? La fotocelda traduce, es decir, transduce. Transductor viene del concepto de transformar. Transforma la señal que es luz, lo transforma a corriente.
Entonces pasamos de un dominio a otro dominio, del dominio de luz, del dominio eléctrico. ¿Okay? Entonces esa es una función muy importante, el transductor. De hecho, el transductor es esencial. ¿Ok? Define prácticamente el instrumento. Un mal transductor se dañó todo. ¿Okay? A veces el equipo solamente es esto, un transductor. ¿Okay? Es la parte más importante. ¿Okay? Porque transforma de un dominio de la muestra a un dominio eléctrico. Y el dominio eléctrico está súper desarrollado. Hoy en día la electrónica está volando. Esta parte es la que está lenta. ¿Okay? Una vez que se transforma a señal eléctrica, usted puede amplificar, puede disminuir, puede atenuarlo, puede hacer cualquier locura, ¿okay? Eléctricamente. ¿Okay? Lo puede transformar a frecuencia, la frecuencia lo puede modular, puede hacer cualquier cosa. Aquí no. O sea, esto es importante, este transductor. ¿Ok? Pasa de luz a corriente. En este caso, el dominio de los datos de la información transformada es corriente. Porque una fotocelda produce corriente. Un fototubo produce voltaje. No hay que confundir. ¿Okay? Las fotoceldas son las celdas que se usan para cargar una batería o producir corriente para poder vender una fotocelda. Las celdas solares son fotoceldas. Recibe luz y se produce una corriente. La corriente es lo que carga una batería. El voltaje no carga. Usted puede tener 1000 voltios de voltaje, pero si no tiene corriente no se va a cargar nada. Es la corriente lo que carga una batería. Y mueve una aguja. ¿Okay? Puede mover cualquier cosa. La corriente. Bien, entonces, domino los datos, corriente, el procesador de señal. Esto ya es lo que se va a usar, una escala de medición, una escala, ¿ok? Que la lectura sería un medidor de corriente, ¿ok? Una aguja, ¿ok? Una aguja que electrónicamente eso se llama un medidor D'Arsonval, eso está en el capítulo 2 y 3. El D'Arsonval, la aguja famosa que ya nadie usa, una aguja que se mueve, ¿okay? Sube y baja. Nadie usa aguja ya, todo el mundo usa digital. Eso es lo que digo, la flojera del Homo sapiens. Quieren ver directamente la concentración y que diga ppm. Así somos, ¿no? Pero este es un equipo muy barato. El fotómetro es un equipo de medición barato. De hecho, ya lo hemos construido en el laboratorio, hemos hecho varios modelos. ¿Okay? Se puede construir con piezas que usted compra en la electrónica del chinito. Usted puede construir fácilmente un fotómetro. De hecho, eso es lo que hacíamos antes en las prácticas de laboratorio. Vean cómo se podía construir. Yo voy a tratar de armar ese equipito y voy así, lo filmo y se lo muestro a ustedes en una presentación como ya le he hecho ya anteriormente. Profesor, una pregunta. ¿Y en el espectroscopio cuál es el traductor de entrada? No, el espectroscopio, ahora vamos a verlo. Eso es un espectrómetro. Es espectrómetro. Este es un fotómetro. Fotómetros se usan filtros. ¿Ok? Por eso es barato. Y con un fotómetro usted no puede trazar un espectro. Por eso un fotómetro no es un espectrofotómetro. En un espectrofotómetro usted puede trazar un espectro, por lo tanto necesita un sistema dispersivo. Por eso veremos los componentes. Okay. Fotómetro es lo más barato que hay. De hecho, existen. Okay. Pero usa una fuente de energía filtrada. Usa un filtro o un LED. Un LED es un sistema de emisión de radiación bastante burdo. ¿Ok? Y a un láser no. ¿Okay? Entonces, usted puede coger una pila de 1 voltio y le pone un LED y le pone un detector y tiene un fotómetro.
fotómetro, no un espectrofotómetro, no espectrómetro, ni espectrofotómetro. ¿Okay? Entonces vamos por parte. ¿Okay? Entonces, el fotómetro es un equipo de bajo costo. La lectura es una aguja, eso cuesta unos 10 o 15 dólares. ¿Okay? La lámpara nos cuesta $1. ¿Okay? La celda, barata, ¿no? $1. ¿Okay? Y esto se puede construir con 15, o sea, construimos nosotros en la laboratorio por $50, el primer modelo que hicimos. Hoy en día se construye con 5 o 10 dólares. ¿Ok? Esa es la más, pues vamos de menor a mayor. Ahora pasamos a otro instrumento que mide luz también, pero esto es un espectrómetro de emisión atómica. Si estamos midiendo luz, este espectrómetro se debería llamar espectrofotómetro de emisión atómica. ¿Okay? Si usted no mide luz, es un espectrómetro. Pero si el espectrómetro mide luz, es un espectrofotómetro. ¿Okay? En un espectrofotómetro, que es un equipo más sofisticado, mucho más preciso, ¿okay? Se puede obtener un espectro de la luz. En un fotómetro usted no puede obtener un espectro de la luz. En este caso, es un instrumento de emisión de llama. Este es el ejemplo que está aquí, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, aquí hubieran puesto un espectrofotómetro de absorción molecular. Entonces, pero no pusieron ese ejemplo. Saltaron directamente un fotómetro a un vectorómetro de llamas. Vamos a explicarlo. Pero ustedes van a ver todo eso en el curso, van a ver todo eso y los componentes, con calma. En el caso del espectrómetro de emisión de llama, la fuente de energía es una llama, porque para producir átomos, para emisión atómica tienen que producir átomos, no moléculas. Si usted tiene análisis, usted quiere determinar sodio por emisión de llama, el sodio que está en la muestra de agua no es un átomo y es un ion molecular, es una molécula. Sí, el cloruro es un átomo solvatado, es un ion, no es un átomo. Pero para poder medir emisión atómica tiene que producir un átomo, tiene que meterle 1500 grados centígrados para descomponer todo ese ion y producir un átomo. ¿Okay? Y ese átomo tiene que estar excitado para que luego emita luz amarilla de 580 nanómetros. Pero para producir 1500 grados necesita una llama. Entonces la llama es la fuente de energía. ¿Okay? Ya veremos espectroscopía atómica, con calma. Eso es esta parte del curso. La señal analítica es una radiación producida por el ion en la llama, que es una luz visible o luz ultravioleta. ¿Okay? En infrarrojo de llama no llega. Lo más lejano que hay en infrarrojo es el cesio y el litio, que producen luz roja y ya. Y son átomos muy ionizables, son metales alcalinos. Así que todos los metales excitados producen visibles y ultravioleta. Todos. Toda la tabla periódica. Entonces, esa luz visible ultravioleta llega a un tubo fotomultiplicador. No un fototubo, sino un fototubo multiplicador. Vamos a ver que un fototubo, si llega un fotón, se produce un electrón. Pero un tubo multiplicador, si llega un fotón, se produce 1.000.000 de electrones. Entonces, 1.000.000 de electrones se puede medir mejor. Entonces, el tubo fotomultiplicador es mucho más sensible. De hecho, es uno de los detectores más sensibles que hay en espectrometría. ¿Y por qué hay que utilizar un detector tan sensible y no una fotocélula que es muy barato y pues, muy poco sensible? Porque en llamas atómicas, en espectroscopía atómica,
se producen radiación de emisión atómica y los átomos producen líneas atómicas. Las moléculas producen bandas moleculares. Las bandas son anchas y son muy intensas, pero una línea atómica es muy débil, tan débil que hay que usar un tubo fotomultiplicador. Eso lo veremos después, ¿ok? Esto es un ejemplo muy genérico porque tengo un panorama de qué es lo que es la instrumentación. Entonces, el dominio es voltaje. El fototubo multiplicador transforma la luz, es decir, los fotones, en un voltaje eléctrico. Entonces, el voltaje se procesa. ¿Qué se procesa aquí? Se amplifica, porque el voltaje se puede amplificar. Esto es pura electrónica. Se desmodula, ¿sí? Se le cambia la frecuencia para desplazarlo de la señal de 60 ciclos por segundo, que es la señal interferente de la luz del tomacorriente. Hay un monocromador que selecciona la línea atómica de los cientos de líneas que pueden haber en una llama. Y después la lectura. Si es un espectrómetro, tiene que ser un graficador. Puede ser un graficador o registrador sobre papel, un papel que registra, o puede ser una pantalla de computadora, pero ya mucho más complejo, lo que todo el mundo usa hoy en día, usando Windows, que sale el espectro de colores tridimensionales, toda la pifia posible. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos una lectura muy sencilla, que es una aguja, una lectura muy compleja, que es Windows, una computadora. ¿Okay? Entonces son lecturas. Hay muchos tipos de procesadores, muchos dominios, traductores, señales, fuentes, dependiendo de cada instrumento. Vamos a otro ejemplo. Un coulombímetro. Ya no estamos midiendo luz. ¿Ok? Ya no es una técnica espectroscópica. Es una técnica electroquímica. La fuente de radiación de energía es una fuente de corriente continua, una pila. ¿Ok? Una fuente galvánica. Una fuente de corriente. Entonces, se produce corriente, las señales de corriente. El traductor, un electrodo, ¿okay? Que transforma la corriente, mide la corriente eléctrica. Aquí se está midiendo la corriente eléctrica por medio de un electrodo que va a un multímetro. ¿Okay? Entonces, esa señal eléctrica que se está midiendo ya, aquí se produce la corriente, pero aquí se está midiendo ya, se procesa por medio de un amplificador, ¿okay? Y se registra sobre un papel. Porque en coulombiometría se mide la cantidad de electrones. Y la cantidad de electrones se mide midiendo el área por debajo de la gráfica. ¿Okay? Que es diferente, por ejemplo, a amperometría. En amperometría se mide nada más la corriente y ya. Pero en coulombiometría se mide la cantidad de corriente. Entonces se mide la corriente y se mide el área por debajo. Pero para medir el área se usa un registrador de papel o el Windows. Es una PC con un software que determina áreas y calcula el área total y se lo imprime a usted cómodamente y le da el área total y le mide la cantidad en ppm de materia. Bueno. pHímetro. Se está yendo el tiempo más rápido. pHímetro es otro instrumento. ¿Okay? Fuente de energía es la misma muestra y el electrodo. La muestra con el electrodo, por ejemplo, en el caso del pHímetro, el electrodo es un electrodo de vidrio. Es un pedazo de vidrio, pero bien delgado. ¿No? Entonces, cuando llega una muestra iónica, el ion llega al electrodo, le cambia el voltaje del electrodo. Y ese electrodo, ese voltaje es lo que mide el pH. Así que la señal analítica es la concentración de hidrogeniones que hay aquí, la actividad, pues. Porque recuerda que el pH es la concentración logarítmica de la actividad del ion de hidrógeno. Esa es una definición. Pero usualmente
usamos en vez de actividad usamos concentración de hidrógeno. ¿Ok? Pero ya ustedes ya saben perfectamente, ya vieron conmigo, la diferencia entre actividad y concentración, ¿no? Coeficiente de actividad, fuerza iónica, todo eso. Por eso, cuando usted mide pH, usted tiene que medir la fuerza iónica, tiene que tamponar el medio para que la fuerza iónica sea constante. ¿Okay? Porque la fuerza iónica cambia el coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad cambia la concentración, la actividad, y la actividad cambia el pH. ¿Okay? Traductor de entrada, el electrodo. Y electrodo de lectura y electrodo de referencia, que es un calomelano, ¿no? Bueno, calomelano es un electrodo de referencia de mercurio. Hoy en día ya nadie usa electrodo de mercurio porque contamina el ambiente. ¿Okay? Esto tiene un gramo de mercurio, pero en el mundo existen millones de electrodos de calomelano y todo el mundo va a botarlo y ahí sí, hay toneladas de mercurio. Así que ya no se usa calomelano, se usa electrodo de referencia de plata. Se usa plata metálica y plata iónica, cloruro de plata. ¿Okay? En calomelano se usa mercurio metálico, que es el líquido, y el calomelano, que es mercurio más 1. ¿Okay? Mercurio más 1. El cloruro mercuroso se llama calomel. Bien. El dominio de los datos es voltaje. ¿Okay? Esto produce un voltaje. Entonces, el voltaje se procesa, se amplifica o se digitaliza. Y la lectura, una unidad digital. O puede ser antes una unidad analógica. Antes se medía con una aguja. Hoy en día, si se digitaliza, se mide directamente pH. Un dígito 7.0, 7.15, lo que sea. Otro instrumento, difractómetro de rayos X para polvo. ¿Okay? El difractómetro no es un fluoro, un fluorómetro de rayos X, es un difractómetro, aquí se mide la difracción. ¿Okay? En la fuente de energía, un tubo de rayos X. Aléjense de los tubos de rayos X, son radiaciones ionizantes, estos arrancan electrones. ¿Eh? La señal analítica es la radiación difractada, es decir, cuando el rayo X incide sobre la muestra, la luz se difracta. ¿Okay? Porque a pasar por una ranura, los rayos X producen, por su red cristalina, se puede asemejar a ranuras muy pequeñas y la luz se difracta. Produce radiaciones por todos lados, se produce un perfil de difracción. Y ese perfil de difracción permite determinar la estructura tridimensional del material, que es un polvo, es decir, un material sólido. ¿Okay? Entonces, los materiales puros, cristalinos, producen una radiación de dispersión cristalina. Usted puede determinar la estructura cristalina de un material, de un cristal, por medio de la difractometría de rayos X. Es un difractómetro. Entonces, usted mide una película, en difractómetro se usa una película fotográfica, un espectro difractómetro, ya usaría otro tipo de detector. ¿Okay? La película fotográfica, y aquí en la película sale todo el espectro de puntos, son puntos que se forman. El dominio es una imagen latente en la película, el reloj químico, el expresor de señal, la lectura e imágenes ennegrecidas. Usted va a ver en difractómetro puntos, puros puntitos. ¿Okay? Y eso, ahí está la información de cómo está distribuido tridimensionalmente los iones en el cristal. Es una especialidad, ¿no? ¿Okay? Donde hay difracción de rayos X, había uno enfrente de la universidad donde está el laboratorio de suelos del Ministerio de Comercio. Ahí los químicos trabajan con difracción de rayos X para trabajar con los suelos, determinar los minerales del suelo para ver
qué mineral está constituido el suelo de la República de Panamá. Comparador de color, ¿ok? Ese es el más barato de todos los equipos. Usted coge una muestra y tiene un color, usted lo mide, compara el color por los analizadores de agua de piscina. ¿Ok? Usted coge añade el indicador para el cloro, por ejemplo. Usted mide el color del cloro formado a añadir el DPD, el reactor óxido reductor, que es un color. Usted lo compara con varios colores. ¿Ok? Y si el color coincide, es un ppm. Es un comparador de color. La fuente de energía es la luz solar. Esto para contar la luz, ¿no? La señal analítica es el color. ¿Ok? El color. Sí, el hecho de que usted vea color amarillo, necesita un sistema dispersor de radiación. Pero el color lo detecta es el ojo humano, y procesa el dominio, la transmisión es a través de los nervios ópticos, y el procesador de señales es el cerebro. El cerebro procesa la señal y dice que es amarillo. ¿Okay? El cerebro hace una función enorme. Y la lectura es la respuesta visual al color. Es decir, amarillo intenso, amarillo no intenso, usted lo compara. Esa es la lectura. Usted lo hace el cerebro también, ¿no? Entonces, ese es el equipo más barato, ¿ok? Pero el más costoso, porque un cerebro no se compra, ¿no? en el mercado, ¿no? Bueno, esto le da una idea. Para terminar. Me cambié de minuto. Una idea genérica de los instrumentos. Entonces, todos los instrumentos se pueden clasificar, se pueden, por ejemplo, se pueden definir en todos los instrumentos, se pueden definir 1, 2, 3, 4, 5, 6 secciones, 6 procesos, todos. Fíjense que todos los instrumentos son muy diferentes y se pudieron clasificar por su fuente de energía, su señal, su traductor, su dominio, procesador y por su lectura. ¿Ok? Tenemos que en el caso de los fotómetros que vamos a ver nosotros en este curso, lo vamos a definir en 5 partes, no en 7, en 5. Pero este es un diagrama para todos los instrumentos. ¿Ok? Bueno, en caso, aquí ya vamos a ver la pifia de la profesora Marisa. Aquí tenemos el comparador de color. ¿Okay? El cerebro humano es el que hace todo el trámite, ¿no? Es un procesador muy costoso. ¿Okay? Pero estamos midiendo luz solar. De la luz, estamos seleccionando una parte de la luz. ¿Okay? En el caso del analizador de la piscina, este color es amarillo. Entonces, el cerebro es capaz de decir que es amarillo. Y no solamente que es amarillo, sino que es un amarillo muy intenso o poco intenso. Entonces, es un tremendo procesador. Y este es el comparador que yo les señalaba. Usted pone una muestra de referencia y la muestra de su trabajo, ¿ok? O puede poner solamente su muestra y lo compara con una escala de color, ¿ok? Más débil, más concentrado, mucho más concentrado, y aquí dicen los ppm, ¿no? Es un comparador de color. ¿Okay? Muy sencillo. Esto los comparadores cuestan dólares nada más, unos cuantitos dólares, ¿no? Pero porque estamos usando el cerebro humano. ¿Okay? Respuesta visual. Entonces vamos a entrar a ver los dominios, clasificando los dominios. Los dominios pueden ser dominios no eléctricos y dominios eléctricos. Ya habíamos visto eso. Casi en la instrumentación, el dominio de la muestra viene acá.
dominios no eléctricos. Las muestras, si los analitos están dominando un dominio que no es eléctrico. Luz, concentraciones, actividades. ¿Okay? Pero lo queremos pasar al eléctrico porque nosotros, los Homo sapiens, dominamos la electrónica. ¿Okay? Y si lo pasamos a la electrónica, podemos hacer dominio completo de toda la información. ¿Okay? Entonces, la idea es pasar de un dominio no eléctrico a un dominio eléctrico. ¿Okay? Aquí procesamos la señal y aquí también muestra. ¿Okay? Los dominios no eléctricos, aquí estamos hablando, dominio físico, el peso, por ejemplo, ¿no? Dominio químico, la concentración, la posición de una escala, un número, bueno, señales no eléctricas. ¿Okay? Pero aquí está lo que me interesa. Nosotros somos químicos, queremos concentraciones, por ejemplo, químicas. ¿Okay? Y lo pasamos al dominio eléctrico, que se mide eléctricamente, analógicamente, la corriente, el voltaje, la carga. ¿Okay? Y la resistencia, aquí lo aparece resistencia. La resistencia también. ¿Okay? Dicho sea de paso, prácticamente todos los transductores, ¿sí? Todos los transductores producen señales analógicas. ¿Okay? Producen dominio no eléctrico a una corriente, de dominio eléctrico a un voltaje o a una carga o a una resistencia. ¿Ok? Bien. ¿Qué otro dominio eléctrico existe? La frecuencia. También hay equipos que pasan de dominio no eléctrico, es decir, de concentración a frecuencia o de luz a frecuencia. Aunque yo considero esto no correcto, porque usualmente los generadores de frecuencia reciben la señal de un voltaje y luego lo demodulan y miden el tiempo de modulación y producen una frecuencia. ¿Ve? Pero muchos lo consideran dominio de tiempo independiente. Yo a veces, yo lo pondría acá, pero bueno, vamos a dejarlo así como está en el libro. Entonces, frecuencia es un dominio eléctrico de tiempo. La amplitud del impulso, la amplitud, la subida y bajada es dominio de tiempo. La fase y la desfase, dominio de tiempo. Eso lo veremos cuando veamos la onda. Una onda se define en el tiempo por su frecuencia, por su amplitud y por su desfase o la fase. Veremos eso después. Otro dominio eléctrico, el digital. Las señales digitales, bueno, la computadora, bueno, el cómputo, que es un sistema de procesamiento. El cómputo procesa señales digitales. ¿Okay? La computadora no procesa señales analógicas, sino digitales. Para pasar al dominio digital hay que pasar primero del dominio no eléctrico a señal analógica y de tiempo. Y esto pasarlo de analógico a digital. Y el digital se transmite en forma serial, una señal digital en serie, una señal digital en paralelo. Eso es la forma como se transmite digitalmente. Y luego la computadora recibe esa señal digital o paralela y lo procesa. ¿Ok? Lo procesa por medio del CPU, ¿ok? El procesador de señal, que lo transmite a la memoria interna, a la memoria externa, almacenando la señal procesada en ROM o en PROM o en RAM, ¿ok? Y esa señal luego pasa por medio del bus, si son los transmisores, a los satélites,
Los satélites incluyen el ratón, el teclado, la pantalla, todo eso. ¿Okay? Eso es cómputo. Eso está en capítulo 3 o 4 del SCOOP. ¿Okay? De hecho, todo esto electrónico está en capítulos 2, 3 y 4. Está en el libro. Los que aman la electrónica y la computadora pueden leer esto. Si tienen alguna duda, pregunta, pues pueden hacer. Pero esto no es parte del curso. ¿Eh? Este curso no contempla esto. Esa es electrónica. Usted tiene que haberlo dado en física. Sí, los físicos agarraron esta parte. Aunque la instrumentación conlleva electrónica y computación. Por eso en el libro de instrumentación aparece capítulo 2, 3 y 4 que conllevan todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí. Dominio eléctrico. Y hoy en día todos los libros de instrumentación química tienen esta parte. Capítulos 2, 3 y 4. Pues. Los primeros capítulos introductivos. Pero como ustedes pueden ver, esto es fundamental para poder entender los instrumentos. Pero esto es física. No se le enseña nada. Entre más usted trabaja la química, se va a dar cuenta de la importancia de la física. ¿Okay? Entre más usted trabaja en la instrumentación analítica, ¿no? Instrumentación química. Por supuesto, la química misma, la pesada, la parte de tratamiento de la química es química pura, ¿no? Sí, la estructura química, la parte tridimensional, cómo están enlazados, esa es pura química. ¿Okay? Pero para usted determinar la estructura química y la cantidad, necesita esto, necesita la física, necesita los instrumentos. ¿Ok? O sea, para que le abrir la mente a ustedes. Eso es interdisciplinario, la química es interdisciplinaria, aunque es una ciencia pura, pero eso le da una idea qué le viene a ustedes en un estudio doctoral. Usted un estudio doctoral es un estudio interdisciplinario. ¿Okay? No le extrañe que usted va a estudiar un doctorado en química, le tenga que tomar física, cuántica, tenga que tomar pues, microbiología. ¿Okay? Porque los doctorados son interdisciplinarios. Entonces las ciencias son interdisciplinarias. Tienen que saber de todo un poco. Todos nos ayudamos unos a otros. Y aquí se ve clarito en este diagrama. Bien, dominios no eléctricos. ¿Okay? Ahí es donde está mi muestra. ¿No? El proceso de medida empieza y termina en dominios no eléctricos. Las propiedades químicas y físicas que son de interés en un experimento radican en estos dominios. Ya le expliqué. Entre estas propiedades están la longitud, la densidad, la composición química, la intensidad de la luz, la presión, la concentración, por ejemplo. ¿Sí? Propiedad química y física empleada en los métodos instrumentales. La información buscada empieza en la propiedad del analito y termina en un número. El número es, bueno, para que lo interprete el Homo sapiens, termina un número o una gráfica. ¿No? Los humanos vemos gráficas sencillas. Si es muy complejo, no me sirve. Inventamos un número para que me dé algo más sencillo. Así es siempre. Recuerda, yo le explicaba el caso del pH. Nosotros trabajamos con pH, no trabajamos con concentración de hidrogeniones, porque habría que trabajar con números exponenciales. Un pH de 1.1 sería 2.0 por 10 a la menos 1. Eso molesta mucho. La pH 1.1 y se acabó. Eso es lo que le digo. Los Homo sapiens somos muy cómodos, ¿no? Porque usamos el intelecto. Usamos el intelecto. Eso está bien. Cada día se pone más complicado esto, ¿no? ¿Sí? Conocer la naturaleza es muy complejo. Cada día nos damos cuenta de eso. Encontramos nuevas ciencias aplicadas porque las cosas no es fácil. La naturaleza no es fácil de entender. El objetivo de todas las medidas es que el resultado numérico final debe ser de algún modo proporcional a la propiedad física o química inherente al analito. ¿Okay? Número con dimensión 2.3 ppm, ppb, ppt por ciento. ¿Okay? Bien. Dominios eléctricos. Hemos visto
Los dominios eléctricos son analógico, tiempo y digital, como habíamos visto. El dominio digital abarca este dominio. Esto ya lo explicamos. ¿Okay? Cualquier proceso de medida puede representarse como una serie de conversiones entre distintos dominios. ¿Okay? El analógico pasa al tiempo que yo le expliqué y el tiempo pasa al digital. ¿Okay? De hecho, los instrumentos y aún así los equipos, la computadora, pero principalmente los instrumentos que producen señales analógicas por medio de los transductores, pasan del dominio analógico al dominio digital por medio de un procesador o interfase. La interfase es el nombre que se le da a algo que usted no sabe. Usted pasa de un dominio a otro dominio, usted le ponen en medio una interfase. Ya. Usted le dice eso y se lava las manos. ¿Okay? Por ejemplo, para pasar de analógico a digital, usted utiliza una interfase análogo-digital. Una interfase AD, le llaman. ¿Okay? DAC, Digital Analog Converter, DAC. ¿Okay? El DAC, que es una interfase que pasa de dominio analógico a digital. ¿Ok? Entonces, una vez que pasa a digital, la computadora lo puede procesar, porque la computadora no procesa señales analógicas, pero los instrumentos, los sensores, los traductores solo producen señales analógicas. Entonces, esto es lo que es muy importante. Cualquier proceso de medida puede representarse como una serie de conversiones entre distintos dominios: análogo digital, digital analógico, tiempo digital, digital tiempo. ¿Okay? Y todo eso existen. Y entre un proceso y otro hay una interfase. ¿Okay? Interfase. Los matemáticos, los físicos, los electrónicos usan interfaces. ¿Okay? Para no complicarse la vida. Entonces vamos a ver aquí bloques de instrumentos analíticos. ¿Okay? Ahora vamos a trabajar con bloques que ya es un poco más específico. Aquí hay esto es A es un fluorímetro. Esto es un fluorímetro. B es un fluorímetro con 3 tipos de diagrama de bloques. ¿Ok? Este es un diagrama de bloques. Este es el diagrama que a mí me gusta porque tiene dibujitos bonitos. La información es la misma. ¿Ok? Y aquí ni siquiera le ponen el bloque, solamente la escritura. Probablemente esto es un bloque, otro bloque, bloques. ¿Ok? Veamos, el primero, el dibujito que es el más bonito. El láser cuenta con una fuente de radiación láser. ¿Ok? Una radiación monocromática. Aquí llega la muestra. Se reduce una luz a un ángulo diferente. La luz sigue recto si se mide absorbancia, pero en fluorescencia la luz se emite como forma puntual por todos lados. Así que a un ángulo determinado se puso un filtro y aquí hay un detector que mide la luz dispersada a un ángulo diferente. ¿Ve? A un ángulo fluorescente. Ese filtro llega al detector, el detector produce una señal, esa señal se modula, ¿ok? Hay una resistencia, porque hay una corriente, es un fotodetector, un equipo barato, que puse corriente, la corriente por medio de una resistencia se transforma en voltaje, el voltaje digital, aquí pasaría a un convertidor análogo digital. El convertidor análogo digital se procesa por medio de un microprocesador y el microprocesador produce una señal digital. Está bastante limitado esto aquí, ¿eh? Entonces, por bloque, flujo de información, intensidad de la fuente, ¿ok? Intensidad de la fluorescencia, una corriente eléctrica, un voltaje, un número.
Aquí faltaría poner un convertor análogo digital, un microprocesador y un número. Está bastante sencillo esto. El flujo de información recogida, esa es una ley física de la química porque es una señal no eléctrica. Función de transferencia de transductor, aquí hay una transferencia de un dominio a otro, este es un dominio eléctrico, la ley de Ohm, y función de transferencia. ¿Okay? Entonces, aquí señal no eléctrica, todo esto es señal eléctrica. Okay. Eso es diagrama de bloque. Esto es lo que más se usa. A mí me gusta trabajar con esto, ¿no? Porque le va diciendo qué es lo que usted está haciendo. Si usted es buen dibujante, ¿verdad? Transductor de salida. Okay. Esto aquí es transductor de salida. Estos son los transductores de salida, realmente el sistema de lectura. Aquí hay tres sistemas de lectura. Sistema de lectura analógico, que es el Dar-Zombal. En electrónica, esto se llama un lector Dar-Zombal. Esto aquí es atrás, usted ve una entrada y salida, y hay un imán que mueve esto aquí. Al pasar una corriente, así que tiene bastante señal, por eso se usa una fotocelda. La fotocelda puse corriente y la corriente mueve el imán ese y el imán se mueve y mueve la aguja esta. Pues esto es lo más barato que hay. Se llama un Dar-Zombal. ¿Okay? Después le sigue el multímetro. El multímetro puede usar nada más un voltímetro. Si usted nada más mide un voltaje digital, es un voltímetro digital. Pero si usted puede medir voltaje, corriente, resistencia y frecuencia, es un medidor, un multímetro digital. Esto es un multímetro digital. ¿Ok? Aquí la señal que entra, igual que aquí, la señal que entra es analógica. Aquí atrás entra una señal analógica. Aquí sale una señal analógica en la entrada multímetro. Aquí adentro hay un convertidor análogo digital que pasa del dominio analógico al digital. La señal digital, aquí adentro va un microprocesador. El microprocesador procesa la señal digitalmente y produce una señal digital que pasa a una pantalla LED que procesa la señal digital en señales, en líneas. ¿Okay? El 0 tiene 8 líneas aquí. Se apaga esto que está aquí, apaga esto, tiene el 5. Bueno, entonces esto aquí conlleva señal analógica, directamente pasa a una aguja. Aquí no. De analógico pasa a análogo digital, de digital pasa al microprocesador, de microprocesador pasa a la pantalla. ¿Okay? Digital. Y por último, la computadora. La computadora hace lo mismo que hace este multímetro digital. De la señal analógica que sale del instrumento, pasa a un convertidor análogo digital. De análogo digital pasa a digital. El digital ahora sí pasa al procesador, no un microprocesador, sino un procesador, al CPU. El CPU procesa señal digital y la señal digital pasa a una pantalla. En vez de una pantalla LED, no, este es un LED también hoy en día, pero en vez de tener unos 50 puntos, tiene 4000 puntos. ¿Okay? Un 4K. ¿De acuerdo? Pero esencialmente, vamos para atrás, esta parte de aquí para acá, ¿sí? De aquí para acá, es esto que está aquí. Esto es analógico. Esto aquí ya es digital. Esto de aquí es digital. Así que esto aquí es completamente analógico. ¿Okay? Así que esta señal analógica que está aquí es esta señal analógica. Aquí, hasta aquí llega. Este valor que está aquí, este valor que está aquí es esta entrada aquí.
Y todo esto que está aquí, que lleva 4 procesos, aquí lo pone como un solo bloque. ¿Okay? Multímetro digital. ¿Okay? O PC. Pero esto aquí adentro conlleva convertidor análogo digital de digital a microprocesador y por microprocesador a pantalla con 4 etapas. ¿Ok? Ustedes lo pueden ver en el capítulo 4 del libro, está más detallado si a usted le interesa esa parte electrónica, y repito, no lo cubre este curso. Esto como que se me fue. Bueno, no hay problema. Esto termina a la 1:20. Bueno, ya terminamos acá, pero si tienen clase, ustedes me dieron. Muy bien, entonces vamos a terminar aquí, porque esto lleva 2 presentaciones. No hay problema todavía. Todavía no le subo esto. Porque vamos a continuar después. No nos falta mucho aquí. Bueno, sí, me falta. Sí, falta. Pero esta parte ya usted lo... Bien. Entonces vamos a terminar aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo se lo voy a subir después. Todo eso está en el libro. ¿Eh? Ustedes pueden ir revisando el libro, el scoop. Esto lo saqué exactamente de ahí. Esto lo leen con más detalle ahí. Por si tienen una duda, lo dicen después. No hay problema, ¿ok? Venga acá. Deja de... A ver, entonces ahora una pregunta que quieren hacer, alguna duda. Y no, pues terminamos esta sesión. Entendieron todo ahí. Muy bien, ya, que ya me conocen. Entienden mensajes. Ok, entonces finalizamos por hoy. Estamos viendo entonces el próximo martes. Ok, hasta luego. Chao. Hasta luego. Cuídense mucho de fin de semana. Cuidado. Chao, muchachos.